Bien, para todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Ripoll. Yo soy coordinador técnico del proyecto Aprovechamiento de Especies del Género Piper para el desarrollo de fungicidas aplicables en el control de agentes fitopatógenos asociados a cultivos de pasifloras en Boyacá y Cundinamarca. El día de hoy vamos a realizar nuestro primer ejercicio de participación ciudadana en el cual pues les vamos a compartir aspectos importantes y claves respecto a este proyecto que está siendo financiado por el Sistema General de Regalías bajo el código BEPIN 2023 000 1000058. Como agenda del día de hoy vamos a presentar cuatro aspectos importantes. El primero es que vamos a hablar sobre el Sistema General de Regalías, cómo surge como tal estos recursos, de dónde surgen, cómo se emplean, ¿sí? Cuál es ese sentido del control ciudadano y social que se realiza. Les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto, cómo surgió, de dónde viene, cuáles son los alcances que pues pretendemos lograr y sobre todo, pues, cuáles son los resultados que tenemos actualmente en el proyecto. Vamos a hablar igualmente de la ejecución del proyecto y finalizaremos con una sesión de preguntas. Bien, a modo de introducción, me gustaría hablar del Sistema General de Regalías, en primer lugar, como un mecanismo que busca garantizar sobre todo lo que es una distribución de recursos que provienen principalmente de lo que corresponde a la extracción de recursos no renovables en el país. Entonces, por ejemplo, de la extracción de hidrocarburos, de metales, de la minería, de la extracción del carbón y de todas esas políticas extractivistas, surge de algún modo una prestación como tal de impuestos con la cual se busca hacer una contraprestación económica a favor del Estado colombiano. En esta prestación económica se busca hacer inversión en puntos muy importantes correspondientes a la ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo regional, la compensación regional, el ahorro y la estabilización, asignaciones directas y asignaciones para la paz. Entonces, digamos que los recursos que provienen de estas actividades están destinados justamente a este desarrollo en contraprestación económica para el Estado colombiano. En cómo se distribuye principalmente este sistema general de regalías, principalmente está catalogado en seis regiones principales, donde para el día de hoy, sobre todo para el proyecto que les vamos a hablar, nos vamos a centrar en la región Centro-Oriente, comprendida por lo que es Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Principalmente esta distribución geográfica surge como tal desde las descripciones del artículo 45 de la Ley 2056 de 2020. Bien, vamos a hablar un poquitico del proyecto BEPIN, y es que resulta que en el año 2022 surge la convocatoria 31 de proyectos elegibles de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y fortalecimiento de las capacidades de centros de investigación para la generación de nuevos conocimientos en temáticas ambientales y de desarrollo sostenible en las regiones. Entonces, se realiza como tal una postulación en esta convocatoria realizada como tal en 2022 y posteriormente el órgano colegiado de administración y decisión, OCAD, realiza como tal una sesión en, en agosto de 2023, donde a partir del acuerdo número 33, artículo 32, se da aprobación al proyecto BEPIN 2023 000 10058. En este mismo año, para el 26 de octubre de 2023, la Universidad Nacional hace una aceptación de, pues, como entidad ejecutora para realizar el proyecto. ¿Listo? El proyecto como tal tiene una duración de 36 meses y inició lo que corresponde al año pasado en el mes de abril. Entonces inició en abril de 2024 y se estima que va a finalizar en marzo de 2027.
Bien, el proyecto titulado Aprovechamiento de especies del género Piper para el desarrollo de fungicidas aplicables en el control de agentes fitopatógenos asociados a cultivos de pasifloras en Boyacá, Cundinamarca, está siendo ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia bajo la dirección del doctor Oscar Javier Patiño Ladino. Y como entidades aliadas contamos principalmente con la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Salle y la Federación Fede Pasifloras, recordando que este proyecto fue aprobado por el OCAD en el Acuerdo 33 del 16 de agosto de 2023. En aspectos administrativos, digamos que el proyecto contempla las actividades que presentamos en pantalla, permítanme señalarlas, por favor, en donde para el objetivo 1, que corresponden a las actividades 1.2 y 1.1, iniciaban unas en abril del año pasado y la otra en octubre del año pasado, para tener una finalización estimada en marzo de 2025 y junio de 2025, respectivamente. A fecha del día de hoy, estas dos actividades correspondientes al primer objetivo del proyecto, ya les hablaré sobre los objetivos del proyecto, tienen una ejecución del 84.78% y del 83.78%. Para el segundo objetivo, que acaba de iniciar en abril del presente año, con la actividad 2.1, de esta se ha realizado una ejecución del 39.15% y las demás actividades aún no han comenzado en el proyecto, ¿vale? Entonces, para tener presente que en términos administrativos, desde el aspecto técnico, perdón, esta sería la ejecución que tenemos a la fecha de las actividades actualmente pues en curso. Bien, acerca de la población del proyecto. El proyecto busca de algún modo impactar en una región importante del país y se basó principalmente en dos departamentos, en Cundinamarca y en Boyacá, pero específicamente en los municipios de Pasca, Cundinamarca, Tensa, Boyacá y Zetaquira, Boyacá. ¿Por qué se seleccionaron estos tres municipios? Principalmente porque la distribución geográfica de estas regiones y pues la biodiversidad florística que tenemos en nuestro país, digamos que catalogan a estas especies, perdón, estas regiones como regiones con un alto potencial y con una alta diversidad de especies del género Piper. Ya les hablaremos sobre las especies del género Piper, pero son muy importantes para nuestro proyecto. Y adicionalmente, en estas regiones encontramos lo que es la producción de las pasifloras, ¿vale? Bien. ¿Por qué es importante este ejercicio de control social? Digamos que existen tres momentos, o según la ley estatutaria de, 1757 de 2005, de 2015, existen, digamos que, tres mecanismos por los cuales se puede realizar ejercicios de control social, lo que es el ciudadano interesado, los grupos de veeduría y consejos municipales de juventud. En el ejercicio del día de hoy estamos principalmente enmarcándonos en el ciudadano interesado, ¿sí? A partir de la convocatoria que se realizó para este primer ejercicio de control social. Y sobre todo es importante porque si bien como ciudadanos nosotros tenemos los derechos de conocer dónde se están ejecutando los dineros públicos del Estado, también es un deber de algún modo estar pues realizando un seguimiento de cómo se están ejecutando y si se están ejecutando de manera adecuada estos rubros. Bueno, en una segunda etapa, ya pues de la presentación del día de hoy, vamos a hablar sobre cómo surge el proyecto. Y es importante destacar nuestro país, Colombia. Digamos que en Colombia el sector agropecuario es uno de los principales ejes que mueve la economía del país. La ubicación geográfica de Colombia y su alta variabilidad de recursos naturales y pisos térmicos favorecen la producción amplia de una diversidad de alimentos que se refleja justamente en aspectos importantes como lo puede ser el sector agropecuario para la exportación. Hablando sobre el interés comercial, digamos que Colombia, en términos de la familia Passifloracea, eh, es el país con mayor diversidad de pasifloras a nivel mundial, con 170 especies reportadas. El área sembrada de las pasifloras en Colombia es de más de 20.000 hectáreas, con una producción promedio de 14 toneladas. De 14 toneladas, siendo los departamentos y las zonas de El Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Quindío, Risaralda y Caucas los que mayor producción de pasifloras realizan.
Adicionalmente, no solo digamos que las frutas de la pasión están asociadas únicamente al consumo de los frutos, sino que también están asociadas a niveles terapéuticos para lo que es mirar, por ejemplo, el contenido nutricional, alimentación, sobre todo para mejorar el tema de los antioxidantes, entonces se ha asociado principalmente a usos terapéuticos. Y se ha evidenciado, o sea, como problemática, se ha evidenciado que el nivel de exportación ha disminuido drásticamente pues, en los últimos años, con pérdidas del 20 al 60% de los cultivos por problemáticas fitosanitarias que ya estaremos comentando. En términos de las pasifloras de interés comercial más representativas que encontramos en nuestro país, encontramos principalmente lo que corresponde a Pasiflora lingularis, que corresponde a la granadilla. También encontramos a Pasiflora edulis, que corresponde a la gulpa. Y bueno, la variedad Sims y lo que corresponde a Flavicarpa, que corresponde a la maracuyá. Entonces, digamos que tenemos tres variedades de pasifloras con interés comercial correspondientes a granadilla, gulupa y maracuyá. ¿Listo? ¿Qué pasa con con estos cultivos? Que digamos que durante los procesos de cultivo, las condiciones climáticas han, digamos que proliferado y han afectado mucho estos cultivos por la presencia de hongos. Por ejemplo, enfermedades como lo es la secadera causada por hongos fitopatógenos como corresponde Fusarium, enfermedades como la roña asociadas a hongos fitopatógenos como Coletotrichum, el ojo de pollo, la roña, ¿sí? La secadera pues igualmente en la gulupa, ¿sí? Encontramos que estas enfermedades y estos hongos fitopatógenos afectan el cultivo y nos generan pérdidas, como mencionábamos, de entre el 20 y 60% pues, de la producción. Sin embargo, existen diferentes estrategias para realizar control de estas enfermedades fúngicas. Existen principalmente pues, diferentes estrategias de mejoramiento, pero de algún modo las estrategias más extendidas debido a su efectividad en el control de estos hongos es el control químico. Entonces, por ejemplo, encontramos que insecticidas como lo es Mancozeb son ampliamente utilizados. Igualmente aquí encontramos otros insecticidas, pero ojo, ojo lo que acabo de mencionar, desde el año 2021, por ejemplo, la Unión Europea prohibió como tal este tipo de insecticidas. O sea, Mancozeb está totalmente prohibido en la Unión Europea desde el año 2021 y esto debido a temas como, por ejemplo, corresponde a la residualidad y a efectos secundarios que genera como tal en el medio ambiente debido a que no son biocidas específicos, sino que realmente son de amplio espectro. Entonces, realmente al emplear este tipo de insecticidas, perdón, de fungicidas, lo que genera como tal es pues, un desequilibrio ecológico afectando otras dianas de los ecosistemas. En ese sentido, se busca de algún modo mirar y plantear alternativas para el control de estos hongos fitopatógenos y se presenta especies del género Piper, una especie de, perdón, un género de plantas que tiene pues una alta distribución como tal a nivel mundial. Resulta que las especies del género Piper están distribuidas a nivel mundial en una región principalmente tropical y se pueden encontrar desde el nivel del mar hasta 3.600 metros de altitud. Estas especies del género Piper se han reportado más de 2.500 especies y en Colombia en particular contamos con más de 400 especies de este género de plantas. Comúnmente se conocen como cordoncillos. ¿Por qué mencionamos estas plantas como importantes? Primero, por su distribución, encontramos que están distribuidas a lo largo del territorio colombiano. Adicionalmente, digamos que se han estudiado y digamos que tienen una literatura que respalda como tal estudios etnobotánicos del uso de estas plantas como plantas que tienen potencial medicinal y tradicional como antiinflamatorios, analgésicos, antirreumáticos, ¿sí? Entonces son plantas con un potencial como tal biológico bastante amplio y adicionalmente, digamos que en la literatura científica se ha encontrado que debido a la diversidad química que encontramos en estas plantas, encontramos que estas plantas han reportado, por ejemplo, actividades anticancerígenas, antimutagénicas, antipalúdicos, antimicrobianas y la que más nos interesa a nosotros, actividades antifúngicas. Entonces el género Piper surge de algún modo como esa alternativa al insecticida, perdón, al
al antifúngico tradicional que se ha venido empleando y como alternativa natural pues para el control de esos hongos fitopatógenos que afectan los cultivos de pasifloras. Entonces, sí hay reportes de especies de piper que tienen control contra hongos de interés agrícola como es botrytis y demás, sobre todo especies, por ejemplo, como Piper cumanense, Piper aduncum, Piper oltoni, Piper bogotense, Piper eriopodon y demás. Entonces, en este sentido, pues digamos que se tiene el interés del estudio de estas especies del género Piper, ¿listo? De estas especies del género Piper se han estudiado lo que es un extracto total, que es el procesamiento de la planta, la, que los aceites esenciales que componen el componente volátil de estas plantas y los compuestos que se aíslan de las mismas. Bien, en el contexto del proyecto, digamos que con la experticia de la investigación que tiene la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de La Salle en términos investigativos, así como la cercanía que tenemos sobre todo con la comunidad por la asociación con la Federación Fede Pasifloras, surge como tal la alianza Piper Bio, en donde pues vamos a mirar cómo de las especies del género Piper podemos mirar sustancias de aprovechamiento para el control de estos hongos fitopatógenos. En cuanto al equipo de trabajo, desde la Universidad Nacional de Colombia contamos con el doctor Oscar Javier Patiño en dirección del grupo de investigación KIPRONAP, donde pues se va a, digamos que, eh, aportar, ¿sí? Donde se va a aportar en la investigación con estudios fitoquímicos, estudios antifúngicos, estudios metabolómicos. Encontramos también con grupos de investigación en semántica biológica a cargo del profesor Xavier Martínez, en donde pues se va a estudiar la anatomía de las especies de Piper, la histoquímica de las especies de Piper. También encontramos con los grupos de investigación GIFUF y UNIDIA de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se va a contribuir con estudios fitoquímicos, estudios ecotoxicológicos, estudios de caracterización microbiológica y estudios de fitopatogenicidad. Igualmente contamos en nuestro equipo de trabajo con el grupo de investigación Biomigen de la Universidad de La Salle a cargo de la de la profesora Ludy Cristina Pavón Vaquero, en donde se va a mirar todo lo que tiene que ver con los procesos de encapsulación y como federación, en representación de Álvaro Solano y Santiago Ríos, se está mirando todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la cadena productiva de las pasifloras. Entonces, todo esto tiene que ver con el contexto del trabajo y adicionalmente con cómo sería el apoyo que tiene y el rol que tiene cada una de las entidades en el proyecto. Bueno, hablándoles ahora sí un poco más del proyecto, cuál es su objetivo, qué es lo que hemos hecho hasta la fecha del día de hoy, me permito leer el objetivo general que se ha planteado como tal en el proyecto y es aumentar el nivel de madurez tecnológica en el desarrollo de fungicidas derivados de especies del género Piper presentes en la región cundiboyacense con potencial aplicación en la cadena de producción de pasifloras. Actualmente, como mencionábamos, el proyecto inició en abril de 2024. Actualmente, pues tenemos una ejecución hasta la fecha de más de un año y en este proyecto, pues digamos que hemos adelantado los objetivos específicos que nos van a permitir alcanzar ese objetivo general. Del objetivo específico número uno, se busca identificar las oportunidades de uso de especies del género Piper para el desarrollo de fungicidas naturales en cultivos de pasifloras a partir de estudios sobre sus servicios ecosistémicos y sus propiedades bioactivas. Para el objetivo específico 2, se busca evaluar el potencial antifúngico de los compuestos presentes en especies seleccionadas de Piper frente a hongos que afectan la maracuyá, la gulupa y la granadilla. Y finalmente, se busca establecer de forma coparticipativa la viabilidad de prototipos de fungicidas naturales derivados de Piper con aplicación en la cadena de pasifloras y proyección hacia la bioeconomía regional. Bueno, hablando de lo que hemos mencionado, de lo que hemos avanzado en este año de ejecución del proyecto, digamos que en los avances técnicos realmente han logrado consolidar resultados importantes de este primer objetivo específico, en donde principalmente contemplábamos estudios de servicios ecosistémicos, de vigilancia tecnológica y de caracterización química y biológica de las especies del género Piper. Se tenía presupuestado que para marzo de este año y para junio
de este mismo año cerrarán estas dos actividades, pero pues como mencionamos previamente, van en una ejecución aproximada del 84% y ya pues se espera cerrarla próximamente. Pero de este primer objetivo, entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, para realizar los estudios de servicios ecosistémicos y tecnológicos que permitan valorar las oportunidades de uso pues, de las especies del género Piper, en el campo de los servicios ecosistémicos realizamos como tal una valoración de cómo la comunidad percibe las especies del género Piper y cuál es el aporte a los servicios ecosistémicos que pues estas especies nos brindan. Entendamos como servicios ecosistémicos como esos servicios que brindan al ecosistema y a la comunidad estas especies, por ejemplo, por su uso tradicional, por la atracción de polinizadores y demás. En la investigación de servicios ecosistémicos se realizó como tal un diseño metodológico para realizar un instrumento de investigación conocido como una encuesta y una entrevista, la cual fue aplicada a 300 personas en el caso de la encuesta y 300 personas, perdón, 30 personas en el caso de la entrevista. Bien, de estos resultados se identificó, por ejemplo, aspectos importantes y es que la mayoría de personas sí reconocen las especies del género Piper, un 61% de personas reconocen las especies del género Piper, 39% no reconoce las especies del género Piper, principalmente las personas que las reconocían las asociaban a su nombre común que corresponde pues a los cordoncillos y se identificaron 4 especies de interés debido a las aplicaciones y los usos de estas especies. En cuanto a la vigilancia tecnológica, se buscaba mirar cuál era el potencial de las especies del género Piper que tenían potencial en el control de hongos fitopatógenos en el sentido agrícola y principalmente pues se realizó un levantamiento bibliográfico en diferentes bases de datos como Google Scholar, Science Direct, Scopus, Scielo y demás, encontrando más de 3.708 registros de artículos que mencionaban especies del género Piper o derivados de especies del género Piper para el control de hongos fitopatógenos en el contexto como tal agrícola. Después de un filtrado, pues digamos que se seleccionaron 106 estudios para realizar como tal el estudio de vigilancia tecnológica. Con estos resultados, digamos que se analizó una matriz de, ok, ¿cuáles son las especies del género Piper que tienen la mayor literatura de que pueden servir para el control de estos hongos? ¿Cuáles tienen reportes en otros hongos fitopatógenos que de pronto no han sido estudiados en los hongos fitopatógenos específicos del cultivo de pasifloras? Y a raíz de eso se construyeron pues diagramas para empezar a rastrear justamente donde podemos encontrar esos puntos clave, esas especies de Piper y esos estudios que nos van a permitir seleccionar, obviamente, y discriminar las especies que queremos estudiar. Adicionalmente, para mencionar, de esta etapa de la vigilancia tecnológica de servicios ecosistémicos, se están consolidando documentos de investigación correspondientes a capítulos del libro y 2 artículos de revisión que esperan ser publicables durante este año. Bueno, para realizar la caracterización química y biológica como otra de las actividades de las especies del género Piper y de principales fitopatógenos asociados a cultivos de pasifloras seleccionados, maracuyá, gulupa y granadilla, se realizaron en la investigación pues procesos de, primero, recolección del material vegetal. Aquí presentamos pues la recolección de material vegetal de que un grupo de especies del género Piper, estas especies fueron colectadas bajo los acuerdos de contrato de acceso a recursos de material genético, entonces está regulado bajo el Ministerio de Ambiente para el acceso a estos recursos genéticos y se realizó una colecta de aproximadamente 68 especies del género Piper. Estas especies del género Piper pues han sido procesadas, han sido almacenadas, se han realizado pues los micropreparados que como mencionaba me iba a permitir estudiar justamente la anatomía, la morfología de las especies del género Piper, para mirar, por ejemplo, dónde estas plantas almacenan sus compuestos específicos que pueden tener el potencial antifúngico, que es el que estamos evaluando. Adicionalmente, digamos que también se realizaron visitas técnicas ¿en qué? En cultivos de pasifloras en los municipios de Pasca, Tensa y Zetaquira, donde se encontró incidencia de enfermedades fúngicas para realizar el aislamiento de hongos fitopatógenos presentes
en estos cultivos y se encontró principalmente aislamiento de 4 hongos fitopatógenos, perdón, 5. Encontramos presencia de Fusarium, de Coletotrichum, Cladiosporum, Alternaria y Botrytis. Entonces ya se ha realizado aislamiento de estos hongos. Para realizar los estudios de lo que mencionaba, de las especies del género Piper y del control de los hongos que han sido aislados, se realizaron extractos etanólicos en donde se procesaba el material vegetal colectado, ¿sí? Se procesaba ese material vegetal colectado, principalmente como extractos etanólicos, y ese material, una vez se obtenía el extracto, se realizaban ensayos para determinar los porcentajes inhibitorios y los ICM, para mirar, por ejemplo, cuáles de estas 68 especies del género Piper presentan, por ejemplo, potencial para el control de estos hongos fitopatógenos. Entonces aquí en estas placas, por ejemplo, se tenía los medios de cultivo, los hongos fitopatógenos y los extractos de especies del género Piper que se estaban como tal evaluando para mirar su potencial. Dentro de los resultados se han evaluado más de 107 extractos de especies del género Piper en los 4 hongos mencionados anteriormente, Fusarium, Coletotrichum, Cladiosporum y Alternaria, y se ha encontrado, pues, por ejemplo, que en el caso de Fusarium, las especies del género Piper correspondientes a Piper aduncum, Piper aspergillus, son las que mayor potencial tienen para el control de estos hongos fitopatógenos. Pero adicional a esto, dentro de las actividades y lo que hemos avanzado, nosotros queremos no solo identificar cuáles son las especies que pueden tener potencial para el control de estos hongos, sino que también se está buscando identificar los constituyentes químicos responsables de la actividad antifúngica presentes en estas especies del género Piper. Entonces, por procesos de cromatografía y demás, por procesos analíticos, se están haciendo estudios metabolómicos con los cuales se busca que identificar químicamente en los perfiles de los extractos más activos cuáles serían esos compuestos químicos que corresponden o que son responsables más bien de esa actividad antifúngica. Entonces, el objetivo en las siguientes etapas del proyecto es hacer un aislamiento de estas sustancias químicas que podrían tener justamente ese potencial antifúngico. Bien, en cuanto a las conclusiones, como yo mencioné, de ese apartado de la evaluación de las especies del género Piper, aquí presentamos cuáles serían las especies del género Piper que han mostrado mayor control en los 4 hongos que pues, se han evaluado en el proyecto, Fusarium, Alternaria, Cladosporum y Coletotrichum. Y pues aquí nos damos cuenta que, por ejemplo, especies como Piper aduncum tienen un alto potencial, de hecho, para el control de las 4 especies de hongos. ¿Listo? Bueno, adicionalmente dentro de las actividades que se han realizado y se han adelantado durante este año, corresponde a implementar estrategias para el fortalecimiento de la cadena productiva de pasifloras, fomentando las buenas prácticas agrícolas en el sector. En este sentido, digamos que ya se hizo un primer levantamiento donde por un lado identificamos cuáles son los productores que, que realizan, o bueno, que tienen cultivos de pasifloras en Pasca, en Pensa y en Zetaquira. Identificamos el número de cultivos de, por ejemplo, granadilla, de gulupa en Pasca, siendo de 22 cultivos de granadilla en Pasca, de 15 de gulupa en Pasca, y pues se identificaron justamente cuáles son esos agricultores, cuál es ese, digamos que agricultor, ese productor que pues va a ser beneficiario de algún modo para que esto que estamos investigando se pueda aplicar. E igualmente se identificaron desde las buenas prácticas agrícolas cuáles serían esos puntos a mejorar que justamente en estos momentos se está mirando cómo incidir de manera positiva para fortalecer, por ejemplo, esos puntos que aún se pueden mejorar en las prácticas de cultivo que tienen los agricultores en las regiones. Bien. En cuanto al segundo objetivo, este acaba de iniciar en el mes de abril del presente año, entonces de este objetivo realmente está en curso y en futuros ejercicios de participación ciudadana, pues esperamos compartir cuáles son los avances de esta actividad, pero principalmente ya se está avanzando en lo que corresponde a los ensayos ecotoxicológicos, mirando sobre todo
la bibliografía, se está buscando cuáles son los estudios, cuáles son los ensayos que se pueden realizar para evaluar, por ejemplo, si las sustancias que nosotros estamos evaluando, esas sustancias naturales que provienen de las especies del género Piper, esos extractos, esos aceites, los compuestos que se lleguen a aislar, tienen alguna incidencia ecotoxicológica en el medio ambiente. Entonces ya se está iniciando como tal esos estudios, pero realmente es una actividad que acaba de abrir y pues está justamente empezando. Y el objetivo 3 aún no ha iniciado. Bueno, eso en términos de lo que corresponde a cómo vamos en los avances de este año del proyecto. En cuanto al tema de los recursos, que pues es uno de los ejes centrales de este ejercicio de participación ciudadana. ¿Cómo estamos utilizando los recursos en este proyecto de regalías Código BPIN 2023 00100058? Bueno, en términos de presupuesto, lo que corresponde a Bogotá, Boyacá y Cundinamarca hacen un aporte de recursos en conjunto de 6.291 millones de pesos aproximadamente para la ejecución de este proyecto. Entonces, entre Bogotá, Boyacá y Cundinamarca se suma como tal este presupuesto y como valores de contrapartida la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de La Salle y la Pontificia Universidad Javeriana aportan 970 millones aproximadamente, 970 millones de pesos, haciendo un valor total de 7.261 millones de pesos, 628.641 pesos, ¿vale? Este sería el dinero total que se tiene para la ejecución del proyecto. Estos de recursos provenientes de Bogotá, Boyacá y Cundinamarca, y este valor de acá correspondiente a la contrapartida de las universidades, correspondientes, por ejemplo, a recursos con los cuales ya cuenta la universidad, como algunos, por ejemplo, equipos que se cuentan, sí, algunos equipos que se cuentan para la investigación. Bien, del rubro entonces que ingresa al proyecto por parte del Sistema General de Regalías, mencionaba pues región Centro-Oriente, la distribución para talento humano, para equipos y software, para la capacitación, para los servicios tecnológicos, corresponde a la distribución que presentamos en esta tabla de acá, donde actualmente de esos 6.291 millones de pesos aproximados se ha ejecutado a la fecha un 19.73%, ¿vale? Entonces, actualmente a la fecha del día de hoy, esta es la ejecución del proyecto de regalías del dinero que se ha pues, recibido para la investigación en este proyecto, donde adicionalmente, digamos que el principal gasto, la principal inversión que se ha realizado es en talento humano y en la adquisición de equipos, donde, por ejemplo, para la Universidad de La Salle se ha adquirido, por ejemplo, incubadoras de CO2, molinos de mesa, homogenizadores de laboratorio, liofilizadores, ultracongelador. Para la adquisición de equipos en la Pontificia Universidad Javeriana se tiene un refrigerador y congelador de laboratorio, una incubadora con sistema de refrigeración, un ultracongelador, un automuestrador. Aquí pues vemos a cuánto corresponde en términos económicos, 300 millones de pesos, por ejemplo, este equipo, balanzas analíticas, agitadores con incubación para microplacas, cámaras fotográficas y secadores por aspersión. Y para la Universidad Nacional de Colombia se han adquirido equipos como lo es un microtomo, un, que- un qué, una nevera, un molino forrajero, se han adquirido sistemas de cromatografía de gases acoplados o con sistemas de detección FIT y con sistemas selectivos de masas, se han adquirido agitadores con incubación, se han adquirido estaciones de trabajo, sistemas de síntesis por microondas, incubadoras. Bueno, entonces esto sería como los equipos que se han adquirido hasta el momento para poder realizar la investigación. Adicionalmente, el ejercicio como tal que se tiene también para impactar a la población objetivo, se han realizado actividades de apropiación social, donde, por ejemplo, se ha brindado capacitaciones con la empresa Kiwa para realizar un curso de interpretación de la norma Global Gap IFA versión 6 Smart GFS, donde fueron beneficiarios
11 productores de pasifloras, ¿sí? Donde fueron beneficiarios 11 productores de pasifloras en Tensa, Zetaquira y en Pasca, y donde cada uno de ellos recibió el certificado. Esta capacitación igualmente fue tomada por los ingenieros de campo que realizan asistencia técnica en el proyecto. Y adicionalmente se realizó un curso taller de buenas prácticas agrícolas, BPA en pasifloras y control de fitopatógenos con especies de género Piper con donzillos, en donde compartimos y socializamos principalmente lo que corresponde, los resultados de investigación que tenemos del proyecto, pero también este sentido de cómo se aplican esas buenas prácticas agrícolas en los cultivos que están manejando los agricultores. Estos talleres fueron realizados el jueves 19 de junio en el municipio de, aquí, perdón, fue el corrector, de Zetaquira en Boyacá, y el sábado 21 de junio de 2025 en Pasca, Cundinamarca. Bueno, entonces, se han realizado estos ejercicios de apropiación social. En cuanto a la ejecución igualmente del proyecto, se esperan una serie de productos que todos actualmente pues están en curso, que es, por ejemplo, la elaboración de libros o capítulos de libro como documentos de investigación, número de 3, artículos de investigación, se estima que se van a producir 3 artículos de investigación, y como servicios de apoyo para la generación de prototipos, se espera producir un prototipo de materiales y de productos o dispositivos derivados del desarrollo experimental, se espera producir un prototipo pues, de este tipo. En cuanto a el equipo de trabajo, por parte de Kipronap, contamos igualmente en términos de talento humano con estudiantes de doctorado, con estudiantes de maestría, con asistentes investigativos y con profesionales de investigación. Contamos igualmente con más estudiantes de doctorado en el equipo de Sisbio, y pues diferentes profesionales que nos están acompañando pues en el desarrollo de este proyecto. Y desde la parte administrativa pues, y de supervisión pues también contamos con diferentes profesionales en el proyecto. Ya finalmente, por si alguien de pronto quiere conocer más sobre el proyecto, sobre lo que corresponde a los resultados que hemos alcanzado, aquí contamos con las líneas telefónicas del proyecto, con las redes sociales para que pues nos puedan seguir de pronto en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, y el correo del proyecto pipersgr, Bogotá, @unal.edu.co. A todos, muchísimas gracias por la participación en el ejercicio de participación ciudadana, y abrimos en este momento lo que sería la sesión de preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas en este momento, puede compartirlas para el ejercicio. Mientras de pronto alguien se anima a hacer alguna pregunta, me va a permitir compartirles un link en el cual pues va a corresponder a que como una toma de asistencia para que porfa me colaboren, y, y que pues podamos dejar constancia de que estuvieron en el ejercicio. Entonces, si alguien tiene preguntas, pues puede realizarlas en estos momentos, y si no, pues les agradezco mucho que por favor llenen el formulario de asistencia de este ejercicio de participación ciudadana. Muchas gracias, y pues estaré atento si surgen dudas, ya sea del link de formulario de asistencia o de la información compartida el día de hoy. Buena tarde. Quería preguntar, ¿tienes el audio? Vale, no, quería preguntar cuál fue el resultado que tuvieron la gente en los talleres del sábado 21 y el 19. ¿Cómo así, perdón? El día 19, bueno, el día en Pascua, el 21, ¿cuál fue el resultado que se pudo obtener en esa socialización? ¿Cuál fue la aceptación de la comunidad? ¿Qué se pudo recoger para esas fechas? Ok, digamos que para el jueves 19 de junio, en el taller realizado en Zetaquira, me permito de una vez, lo voy a
intentar aquí corregir que me quedó mal por el... Listo. En este taller en Zetaquira primero tuvimos una asistencia pues bastante favorable, nos acompañaron 79 personas en este taller y realmente pues fue un espacio muy enriquecedor porque primero pues contamos con la participación de la alcaldía, mencionamos y manejamos una como tal dinámica en donde teníamos unas charlas y ejes principales para compartirles sobre lo que correspondía a las buenas prácticas agrícolas, sobre los servicios ecosistémicos, sobre el uso de productos biorracionales y sobre, por ejemplo, lo que sería el potencial de las especies del género Piper, pues ya más a detalle, pero también a modo de taller se contaron con diferentes estaciones de trabajo como stands, en donde, pues aquí vemos unas carpas, ¿sí? En donde se habían montado, por ejemplo, estaciones de trabajo para que pues las personas se acercaran y conocieran más del proyecto. Realmente considero que la aceptación pues fue muy favorable porque principalmente sí se vio una participación ciudadana en donde les generaba mucha curiosidad, preguntaban y tenían dudas sobre lo que estábamos haciendo en el proyecto. Entonces, desde el número de participantes, como por ejemplo desde la aceptación, la pregunta y demás, pues sí se vio como tal un espacio bastante pues enriquecedor. Y en el taller del sábado 21 contamos con 39 personas en este taller. Entonces, sí, ya en ese paso con la cercanía con la comunidad, por ejemplo, evidenciamos interés, pero al mismo tiempo dentro de las preguntas que ellos nos hacen es como, bueno, ¿y cuándo de pronto vamos a poder disfrutar si logramos tener ese prototipo de producto? ¿Cuándo podemos disfrutarlo? ¿Cómo va ese proceso? Entonces sí había un interés. Entonces sí, pues de estos talleres realmente pues tenemos esas experiencias pues agradables. Vale, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional o igual también para que llenen el formulario de asistencia? Hasta el momento solo 3 personas han llenado el formulario de asistencia. Les agradecería un montón que por favor eh, puedan llenar la asistencia a este ejercicio de participación. Me permito de nuevo compartir en el chat, de pronto si no lo vieron, el link para que puedan llenar el formulario de asistencia. Y pues a todos, muchísimas gracias por participar en la sesión del día de hoy. En caso tal igual de que de pronto en estos momentos no tengan preguntas, pero a futuro pues lleguen a surgir algunas preguntas, recuerden que pueden contactarnos en nuestros canales de comunicación, que serían pues por vía pues WhatsApp a través de este número, por correo electrónico o por nuestras redes sociales, donde pues estaremos igualmente compartiendo información del proyecto, donde estaremos compartiendo, por ejemplo, invitaciones a los próximos eventos, a los próximos talleres y pues datos de cómo va la investigación, donde estaremos compartiendo cómo hacemos esa investigación, entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A todos, muchísimas gracias por la participación el día de hoy en este ejercicio de participación ciudadana. Damos por finalizada la sesión, siendo pues 26 de junio de 2025 a las 5:55 de la tarde. Muchas gracias.